títulos de hoy te lo adelantábamos sobre este conflicto diplomático con Chile por los dichos del embajador argentino Rafael Bielsa, que tildó a Kast, que es uno de los candidatos chilenos que pasó a segunda vuelta en las elecciones de este fin de semana, lo tildó de pinochetista, anti-argentino, lo comparó con Trump, con Bolsonaro, y esto ha generado, por supuesto, repercusión desde el gobierno chileno, que ha respondido a través de un comunicado y habló de intromisión inaceptable, de que están vulnerando las normas por las relaciones diplomáticas. Bueno, ha generado todo un conflicto este fin de semana. Pero ¿qué repercusión puede tener esto? Vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando. Le vamos a dar la bienvenida a Micaela Ceresoli, que es magíster en estudios internacionales y docente de la Universidad Siglo XXI, además analista internacional. Micaela, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer, Micaela. Bueno, ¿querés que arranquemos por las elecciones chilenas? ¿Qué pasó? Bueno, pasaron a segunda vuelta los dos candidatos, Boric y Kast, que son totalmente antagónicos, pero hacernos un resumen de lo que ocurrió y después nos metemos en las dichos de Bielsa. Bien, bueno, no tenemos que olvidarnos. Ha ocurrido una elección, es muy normal que en Chile exista segunda vuelta. Tenemos que tener también en cuenta que como el voto no es obligatorio, el abstencionismo que existe en Chile es muy alto y generalmente ha llevado a grandes polarizaciones. Esto ha generado, en cierta forma, una connivencia entre los partidos de centro-izquierda y centro-derecha, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Como viene ocurriendo también en otros países de América Latina, pasó en Bolivia, pasó en Brasil, se podría decir en Argentina, aunque quizás no tan abiertamente, una tendencia o emergencia de algunos discursos más polarizados, ¿no? Hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces nos encontramos justamente en Chile también con esta postura, ¿sí? Un candidato como Kast de ultraderecha, un defensor de las políticas neoliberales aplicadas durante el gobierno de Pinochet, y por otra parte uno de los candidatos más jóvenes que ha tenido en cierta forma Chile, o sea, candidatos con gran posibilidad, ¿no? Porque bueno, Enrique Ominami tuvo la posibilidad en su momento, pero no alcanzó, digamos, a ser, siendo el candidato más joven quizás en la historia, ¿no? Es interesante ver esto. Por contrapartida, Gabriel Boric, que es un representante de las protestas estudiantiles, de las últimas protestas en Chile, y representa en cierta forma lo que es la población un poco más joven, ¿no? La gran disputa ha estado en los principales centros digamos, de concentración poblacional, pero hemos tenido un abstencionismo del 50%, lo cual es muchísimo y quizás es muy grande. Las anteriores elecciones no llegaron a estos volúmenes cuando se consagra, digamos, como ganador en su momento, claro, Sebastián Piñera, ¿no? La realidad es que Argentina se muestra constantemente emitiendo opiniones sobre quiénes pueden llegar a ser sus, digamos, los líderes de los países colindantes. Y no es un error emitir una opinión. Sí, quizás la gran dificultad que presenta hoy el gobierno argentino tiene que ver con la oscilación en sus opiniones y con el formato o la modalidad que se ha adoptado, en la cual se termina perdiendo el concepto diplomático de que se debe expresarse por medio de mecanismos formales. ¿Qué es lo que pasó con Bielsa? A eso te referís, ¿no, Micaela? Que a través de una entrevista el embajador argentino habló de esta manera con respecto a uno de los candidatos. Sí, que en realidad no es tan grave lo que se ha planteado o en el formato en el cual se ha hecho. Bien. Quizás sí tener presente, y vamos a ponernos también un poco en contexto con esto. Rafael Bielsa es el representante del gobierno argentino en Chile. Entonces no tenemos que olvidar que él no habla por Rafael Bielsa, aun cuando se ha intentado desde Cancillería plantear esto, sino que él habla en nombre del gobierno argentino y del pueblo argentino. Claro. No hay que perder de vista esto al momento de generar una opinión. Todo funcionario internacional, como ocurre, son los funcionarios que tienen los organismos internacionales. Como representantes diplomáticos, lo que hacen es ser en cierta forma como una suerte de portavoz de lo que opina la institución que están representando. Entonces es muy importante tener en cuenta esto y no olvidarnos también, Rafael Bielsa es una persona que tiene mucha experiencia en el ámbito de la Cancillería, lo cual suena o llama mucho la atención lo que son las situaciones que están ocurriendo en este último tiempo, ¿no? Que tienen que ver con ciertos choques que ya se vienen dando entre Rafael Bielsa y Kast,
a partir de algunos diferendos territoriales que podrían aumentar si Kast es elegido presidente en Chile, Bien, a partir claro. de conflictos Porque, con los mapuches, digamos, hay otros temas de fondo, ¿no? Más claro, allá de eso es una lo que opinión personal. eso es lo que me interesa, Micaela, que nos cuentes qué repercusión puede tener. Si bien el gobierno nacional dijeron que ellos se separan de lo que dijo Bielsa, que no es la opinión de ellos, que fue una opinión personal, nada más la de Bielsa. Descartaron hasta el momento hacer una respuesta formal ante el comunicado del gobierno chileno. Pero ¿qué repercusión puede tener esto? Si bien las elecciones son en marzo, falta todavía, pero existe la posibilidad de que Kast sea el nuevo presidente, ¿no? Entonces, ¿qué repercusión puede tener para Argentina una cosa así como la que pasó? Bueno, en realidad, si Kast realmente se termina transformando en presidente de Chile, lo conveniente para, digamos, romper con el eje conflictivo es que el gobierno argentino, digamos, traslade a Rafael Bielsa a otro destino y que se nombre un nuevo representante para evitar los conflictos o emitir una disculpa formal en el cual se exprese. Tenemos que contextualizar, la opinión que ha enviado Chile no es una queja formal, sino que es un comunicado de prensa. Perfecto. Existe dentro del ámbito de la Cancillería dos elementos. Uno tiene que ver con la emisión de una opinión contraria y otra cosa tiene que ver con el llamado, ¿sí?, a partir de una queja formal de un gobierno hacia el otro. Claro, Esto no ha ocurrido. Sebastián Piñera no ha llegado a este límite. Y claramente el gobierno argentino, al despegarse, está evitando también esto. ¿Continuará Rafael Bielsa hoy en su puesto? Sí, el gobierno argentino busca bajar la confrontación. Ocurrió lo mismo cuando se dieron las elecciones en los Estados Unidos. Suelen ser temas sensibles. Kast está haciendo una política de esto también. No tenemos que olvidarnos, ha ocurrido en contrapartida con... por ejemplo, en las elecciones de Bolivia, sí, ocurrió en la época de las elecciones brasileñas con Bolsonaro. Argentina, por ejemplo, nunca ha emitido una queja formal sobre críticas hacia el gobierno de Alberto Fernández, pero existe hoy en América Latina, creo que dos elementos que podemos mirar. Si lo queremos mirar desde Argentina hacia afuera, tenemos grandes dificultades y ocurren estos desbordes, ocurrió en la OEA también con el embajador argentino allí, porque no tenemos una política clara, ¿sí? Ni Felipe Solá ni actualmente el canciller logran enmarcar una política continua, ¿sí?, de cuál es el posicionamiento que se va a tener sobre lo que ocurre en los países vecinos con estos cambios y oscilaciones entre izquierdas y derechas. Y por otra parte, el otro gran inconveniente que también empezamos a observar es que hay una dificultad de la comunicación en el marco del conjunto de países. En las relaciones internacionales existe lo que sería la teoría de la elección racional, en donde uno mira a partir de juegos, ¿sí?, qué acciones convienen más. Y siempre se prioriza la cooperación como un mecanismo que otorga ganancias, ¿no?, a cada uno de los gobiernos, a partir de tener confianza en su entorno. Bueno, Argentina actualmente ha entrado en una etapa de desconfianza en su entorno por no compartir quizás los criterios ideológicos, y esto nos está llevando a entrar en estos juegos que nos perjudican y nos empiezan a aislar de la región. Bien. Quizás lo que termina de mostrar esto que está ocurriendo ahora con Bielsa y está siendo explotado en el marco de una campaña política en Chile, tiene que ver con esto, ¿no?, con dejarnos de nuevamente en evidencia que en Argentina no estamos logrando una cooperación a partir de la vinculación cuidadosa y diplomática con nuestros vecinos, lo cual sí nos puede traer grandes conflictos a nivel territorial, a nivel económico y a nivel social en cuanto a lo que tiene que ver, por ejemplo, con la cuestión mapuche, que es un tema que para Chile también es complejo, al igual que para nosotros, pero que en realidad se están trabajando de dos estrategias diferentes y generan conflicto también entre los países, ¿no? Perfecto, ha sido muy clara, Micaela. Por ahora entonces sigue todo en calma. Vamos a ver cómo continúa esto, si se avanza en este tema, pero vamos a estar atentos. Pero fuiste muy clara, necesitábamos conocer la explicación para saber qué repercusión podía tener esto, qué había pasado en Chile este fin de semana. Te agradecemos muchísimo este rato que nos has regalado acá en Telero Federal. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo enorme.